Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Bienvenidos a Iglesia Vida Nueva en Cristo. Somos una iglesia de fe con familias viviendo en santidad. Con ustedes el pastor César Granados. La reacción del nuevo creyente ante el Evangelio. ¿Sí? La reacción del nuevo creyente ante el Evangelio. Y eso tiene que ver con nuestra actitud. O sea, ¿cómo vamos a ver la vida ahora que ya hemos encontrado la palabra de Dios? O mejor, que nuestro Padre Celestial ha salido a nuestro encuentro y se manifiesta a través de su palabra. Es decir, nuestra reacción ante ese Dios maravilloso que ha salido a nuestro encuentro. ¿Amén? Entonces vamos por favor a Mateo 4:17. ¿Qué se necesita de parte nuestra después de que el Señor ha salido a nuestro encuentro y nos regala ese nuevo nacimiento? ¿Recuerdan que vimos que por qué necesitábamos nacer de nuevo? Porque estábamos, ¿qué? Muertos espiritualmente hablando. Entonces, Mateo 4:17, y como de costumbre, vamos a leerlo a la cuenta de 3, los que estamos acá. Entonces, 1, 2 y 3. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Padre, te ruego, Señor, que a través de tu palabra y en unidad con tu Santo Espíritu en esta noche, Señor, esto que tú nos vas a regalar, que de verdad haya un genuino y sincero arrepentimiento, es decir, un cambio de actitud en nuestras vidas frente a nuestra antigua manera de vivir, frente a nuestra antigua manera de pensar, de sentir y de obrar, y que a través de este encuentro personal de amor contigo, porque a ti te ha placido revelarse a nuestras vidas, de los que estamos acá, de los que van a ver esta enseñanza, Señor, haya una nueva vida en ti, en Cristo Jesús, y que uno de esos pasos para poder experimentar y tener esa nueva vida, para poder tener esa comunión contigo, Señor, es necesario que haya un arrepentimiento de parte nuestra. Y te pido, Señor, que ese arrepentimiento no sea un remordimiento, no sea que sintamos pesar, que lo confesemos y sigamos en las mismas prácticas, Señor, sino que haya de verdad un cambio de actitud, un giro de 180 grados en nuestra vida. Te lo rogamos, Espíritu Santo, que seas tú obrando, seas tú revelando esta enseñanza a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Bueno, entonces, desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Nosotros leemos esto muy rápido, pero Jesús es 100% hombre, ¿sí? Pero también 100% Dios. O sea, Él se quitó toda divinidad y vino acá a la tierra y nos hace un llamado de arrepentimiento. ¿Por qué ese llamado de arrepentimiento? Para que podamos tener una relación, una comunión con Él. Porque es importante que nosotros entendamos de que Él es santo, santo, santo. ¿Y cómo poder relacionarnos nosotros, unos hombres y mujeres pecadores, ¿cierto?, con un Dios santo, si no es a través del arrepentimiento? Ese arrepentimiento que nos lleva a reconocerle a Él nuestra condición de pecadores. En otras palabras, el pedirle perdón. Y el Salmo 103, vamos allí por favor, Salmo 103, versículo 3. Este es un salmo de David, inspirado por el Espíritu Santo. Y podemos ver que Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. ¿De quién está hablando Él? De Jesús.
Él perdona todos tus pecados y sana, ¿qué? Todas tus dolencias. O sea, que leyendo esto nosotros podemos interpretar claramente que ¿quién es el que perdona? Dios. El que perdona pecados es Dios en la persona ¿de quién? De Jesús, su Hijo amado, nuestro hermano mayor. Y si Él perdona nuestros pecados, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Reconocerle nuestra condición y decirle, Señor, Dios, Padre, perdóname porque soy un pecador, porque me equivoco, porque aún estoy empezando a tomar conciencia de mi condición de pecador. Entonces, en el Salmo 103, eso es lo que nos llama el Espíritu Santo iluminando, revelándose, inspirando a David para que él compusiera este salmo. Él perdona todos tus pecados. ¿Él perdona algunos? No, todos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hablarle, confesarle, que haya un genuino y sincero arrepentimiento de nosotros. ¿Cuál va a ser el resultado si nosotros confesamos esos pecados a Dios? Él nos los perdona, pero adicional a eso, Él nos da una sanidad. Sana todas nuestras dolencias. Y esta dolencia no hace solamente referencia a las dolencias del cuerpo, sino ¿de qué? Del alma, de nuestra condición, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de sentir, de nuestra manera de hablar inclusive, y por supuesto de nuestra manera de ¿qué? De obrar, de conducirnos. Porque este arrepentimiento tiene que llevarnos básicamente a un cambio de actitud, pero un cambio de actitud que se ve reflejado a través de ¿qué? De nuestra conducta, de nuestro andar diario. La palabra usada en el lenguaje griego original de este arrepentimiento es una metanoia y significa cambiar de dirección totalmente. Por eso ahora vamos a dar un giro de 180 grados, o sea, yo antes mis pies iban ligeramente a ir al pecado. Usted. Pero hoy en día ya no, le damos la espalda al pecado y caminamos hacia ¿dónde? Hacia Jesús. Recordamos el sacrificio que Él hizo en la cruz, pero no nos quedamos mirando la cruz, porque Él es un Dios vivo, Él ya no está ahí. ¿Sí? Simplemente que recordamos y hacemos memoria y entendemos el sacrificio que Él hizo en la cruz. En ese nuevo nacimiento entendemos que Él nos ha comprado ¿qué? A precio de sangre. Eso ya lo tenemos claro. Él nos ha regalado ¿qué? Salvación. Es por la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. No es por nuestras obras, que eso quede claro. Es por la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz y a Él le plació regalarnos a nosotros salvación. ¿Sí? Antes nosotros ¿qué hacíamos? Correr hacia el pecado, pero Él un día en su misericordia, en su bondad, en su amor, Él nos alcanzó. ¿Listo? Ahora, ¿qué reacción hay de nosotros? Un cambio de actitud, que es lo que estamos hablando. ¿Y cómo hago yo ese cambio de actitud? A través del arrepentimiento. ¿Y a quién voy yo y le pido perdón a través de ese arrepentimiento? A Jesús, a Dios. ¿Listo? Entonces tiene que haber un cambio en mí, porque claramente Romanos 3:23 nos dice que ¿qué? Vamos allí, por favor. Romanos 3:23, ustedes se lo saben de memoria, pero vamos a leerlo de la palabra de Dios. Pues todos han ¿qué? Pecado y están privados de la gloria de Dios. Básicamente es de la comunión con Dios. Mira, hay algo bien importante que tenemos que cada vez que estudiamos la palabra de Dios y hacemos estos estudios bíblicos, algo nuevo el Señor nos regala a quien por la gracia de Él nos permite discipular, estar dando este discipulado, ¿cierto? Y a los que lo reciben. El velo se rasga. Anteriormente, para poder entrar una persona al lugar santísimo, que era el sumo sacerdote de turno, él tenía que prepararse un año para vivir en comunión. Su estado está limpio y purificado a través de esa obra que hacía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Iba y venía, no permanecía como ahora en esta gracia, en esta dispensación y en este tiempo de la gracia. Y purificaba y hacía esa obra y entraba ese sumo sacerdote al lugar santísimo. Pero si no estaba de verdad
viviendo en santidad, corría el riesgo de morir físicamente, naturalmente. Bueno, entonces resulta que nosotros hoy en día tenemos acceso directo al Padre, porque así lo leemos en Hebreos, y la cortina que se rasga en dos es el Señor Jesucristo. Entonces, en el Antiguo Testamento estaba el velo, y era un velo que ¿cuál era la función de ese velo? Separar el lugar santísimo de nosotros los hombres. ¿Sí? Ahora, se rasga el pelo de arriba hacia abajo porque esa es la voluntad de Dios. Y ese velo narra, no vamos a ir allá, que era como de 10 centímetros de grueso, o sea que eso era como hoy en día una casata, lo que hacen los colchones, era bien grueso. Pero se rasga desde el interior, ¿sí? Hacia el exterior, o sea, de arriba hacia abajo. Y ahora nosotros en este cambio de actitud, este arrepentimiento, es para poder entrar nosotros en comunión con nuestro Padre Celestial, con Dios, después de haber recibido el regalo de salvación y empieza a morar en nosotros el Espíritu Santo, pero que esa es otra lección que vamos a ver más adelante de quién es el Espíritu Santo. Ahorita estamos viendo qué tenemos que hacer nosotros. Vuelvo, insisto, el regalo de salvación es precisamente un regalo que Dios nos da, pero nosotros correspondemos a ese amor de Dios, de entender de algo tan maravilloso y tan grande y eterno que Él nos ha regalado, que es tener comunión con Él, tener la vida eterna. Pero si yo soy de Cristo, yo tengo que esforzarme en tener comunión con mi Padre, básicamente. El ejemplo que también es otra lección más adelante, pero para que podamos ilustrar esto, y siempre lo hablo, yo tengo hijos, y si mis hijos acá en la tierra me desobedecen, ¿se daña qué? Mi relación con ellos. De pronto, si ellos hacen algo que a mí no me gusta, que no está dentro de los parámetros que dice la palabra de Dios, ellos seguirán siendo mis hijos. Siguen siendo los hijos tuyos también. Usted tiene hijos o hijas. Pero ¿qué se daña? La comunicación, la comunión. Entonces, por eso es importante que no es solamente recibir ese regalo de salvación con Dios, sino de aprender a llevar una comunicación, una comunión, mejor sería la expresión, el término, con mi Padre Celestial. ¿Y cómo es esa comunión? A través de un genuino y sincero arrepentimiento desde mi ser interior. Estamos entendiendo eso, ¿cierto? ¿Está quedando claro? O mejor, me estoy haciendo entender, pero el que enseña todas las cosas es el Espíritu Santo. Entonces, pecado es todo aquello que nos priva de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, dice la palabra de Dios. Acabamos de leer en Romanos 3:23. Volvamos ahí otra vez. Romanos 3:23. Dice, todos han pecado, todos sin excepción, y están privados de la gloria de Dios. Pero el 24 nos dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. O sea, la obra que el Señor hizo en la cruz es completamente y suficiente para todo aquel que se acerque confiadamente a Dios, lo reconozca como Señor y Salvador de su vida, pero eso, ¿quién lo aplica? El Espíritu Santo, es Dios el que lo da. A Dios es el que le place regalar esa vida eterna y empieza ese proceso. Hay 3 fundamentos básicos en la teología cristiana y que debemos de tenerlos nosotros bien claros. Lo primero, justificación, es lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Luego viene santificación, que es el proceso de toda la vida del creyente. Y luego la glorificación, o sea que nos van a dar un cuerpo glorificado para la eternidad. Esas 3 bases, esos fundamentos básicos de teología del cristianismo, eso las tenemos que tener nosotros ya grabados en nuestra mente y en nuestro corazón, y quiero que se lo aprendan. Primero, justificación, santificación y glorificación. Eso es lo mínimo que tiene que saber un cristiano en teología. Justificación, arrancamos con la obra que el Señor hizo en la cruz. Luego santificación, que ese es un proceso de toda la vida hasta que Él nos llame a su presencia o venga por segunda vez.
y nos rapte, porque así lo creemos, el rapto, o cuando ya el Señor lo disponga en cada uno de nosotros. ¿Listo? Bueno, ahora, la glorificación, ¿por qué es esa? Porque el Señor promete que Él nos va a dar un cuerpo glorificado para la eternidad. Amén. Bueno, ahora, entonces la Biblia señala que pecado es todo aquello que nos aparta de Dios. Aquí no es exaltar el pecado. Aquí lo que queremos o lo que quiero, por la gracia de Dios, es exaltar nuestra relación, nuestra comunión con Dios. O sea, ¿qué actitud tengo yo ahora frente al pecado? Yo soy libre ahora para decirle no al pecado. Pero si yo no alimento mi relación con mi Padre Celestial, fácilmente voy a caer en una tentación y en un pecado. Porque el Señor desde el principio le dijo, ¿se acuerdan de aquellos dos hermanos de Abel? ¿Y quién era el otro? Caín. Y le dijo que Caín, el pecado está a la puerta. Y el Señor en su palabra nos dice que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Ahora en el Nuevo Testamento. Entonces, no importa cómo le llamemos, si le decimos, ay, que el error, ¿cierto? Ejemplo, que una persona tiene la costumbre de llevarse lo que no es de él. Entonces decimos, ay, es que tiene ese problemita. Eso es pecado. Y eso se llama ¿cómo? Robo. Y delante de Dios, a Dios no le agrada ese comportamiento. Entonces, vuelvo e insisto, no somos salvos por obras, pero como somos salvos, debemos dar buenas obras, obras que lleven un fruto, un cambio de actitud en nuestra vida, es lo que va a llevar a equivocarnos menos, a faltar menos, a equivocarnos menos, pero que finalmente eso es pecado. Entonces, por más simple que parezca, la única realidad es que el pecado, cualquiera que sea su forma, bien sea, recuerda que el Señor dijo, en la gracia ahora hemos recibido el regalo de salvación, pero en la gracia ahora es más serio, más delicado. Con solo mirar y desearlo en el corazón, ahí ustedes y yo ya pecamos. ¿Sí? Ejemplo, uy, esa tonta me cae mal. Usted no lo dijo, pero lo pensó. Entonces eso aplica ahí también porque un hijo de Dios ya no tiene que estar en eso. Su actitud tiene que ser diferente. Un hijo de Dios ya no puede porque le hicieron algo y entonces yo pongo como el ejemplo de un niño o una niña. Tiene excusa, que le hacen algo que no le gustó y a veces puede responder airadamente, mamá, no me molestes, y ¡pum! Y tira eso al piso. Y a veces somos así como cristianos. Y eso no está bien. Pero usted un niño lo llama y le dice, ven hija o ven hijo, eso que hiciste no está bien. Eso no corresponde a una persona educada. Eso no corresponde a una hija de Dios, a un hijo de Dios. Pero si nosotros en el mundo, usted dice ser cristiano, dice que está yendo a una iglesia cristiana y vas a ir afuera, me refiero aquí afuera de esta iglesia o esta edificación, y te vas a comportar mal y vas a ir a ofender a una persona y nos exponemos ¿a qué? Primero a dejar en mal sitio nuestra fe, el evangelio, nuestro testimonio, y a que nos ¿qué? A que nos castiguen feo, ¿cierto? Entonces, eso se está entendiendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que tengamos un cambio de actitud, pero ese cambio de actitud empieza a obrar en nuestro ser interior. Porque ya tengo una identidad de que soy un hijo de Dios, eso lo creo, ¿cierto? Que he nacido de nuevo y como he nacido de nuevo, soy una nueva creación que empiezo a alimentarme de la palabra de Dios. Y al tener esa comunión a través de la palabra de Dios con mi Padre Celestial, eso se va a notar. Entonces, ahora que usted es hijo de Dios, su vida es completamente nueva. Y entonces, claro que eso tiene que llevar, involucrar a una actitud, ¿cierto? Frente al pecado, para que usted le pueda decir no al pecado. ¿Qué necesitamos para decirle no al pecado? Antes que nada, vuelvo e insisto, reconocer nuestra condición de pecador. Y algo muy sencillito,
de aprender y de entender qué es un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento es cuando la gente llora. No. Un verdadero arrepentimiento es cuando tomamos conciencia. Sentir pesar. Ustedes y yo anteriormente ni siquiera sentíamos el más mínimo, ¿cómo podríamos decir? Ni el más mínimo remordimiento. ¿Sí? O sea, hicimos algo y como que eso era natural, porque éramos hombres ¿qué? Naturales, no hombres espirituales. Éramos hombres y mujeres ¿qué? Carnales. O sea, y cuando digo carnal no es solamente el problema de la sexualidad, sino de que todo lo hacíamos como nos habían enseñado en nuestra infancia, la adolescencia, el sistema del mundo y toda aquella tendencia de hacer lo malo. Entonces habíamos que encallecido ya nuestra conciencia, la habíamos encallecido por completo. Entonces sentir pesar es cuando yo digo, en mi ser interior, siento una tristeza ya como hijo de Dios que empieza a morar el Espíritu Santo y, por ejemplo, usted alzó la voz o, por ejemplo, usted habló mal de alguien con muy buenas intenciones, pero usted ya en su ser interior como hijo de Dios que está morando el Espíritu Santo y le damos cabida al Espíritu Santo, usted dice, caramba, ¿yo para qué dije eso? ¿O por qué dije eso? ¿Sí? Entonces, usted lo confiesa, usted ya como hijo de Dios, usted va en oración y le pide perdón a Dios. Señor, perdóname porque yo hablé, estoy colocando ejemplos, ¿no? Sencillos. Perdóname, Señor, porque hablé y hablé mal de esa persona. Y si es necesario, uno va y habla con esa persona. Pareciera una tontería, pero ustedes no saben el efecto que tiene espiritualmente eso. Porque Dios ve eso con agrado. Y ahí desarmamos al enemigo, el diablo, que es el enemigo de nuestras almas, y él no tiene ningún argumento para decirle a Dios, pero es que él hizo esto. Pero es que ella hizo esto. Y Dios, que es fiel y justo, él no puede ir a decirle al diablo, no me lo toque, si nosotros nos salimos de la protección de Dios. ¿Estamos comprendiendo eso? Entonces, ¿por qué es necesario ese cambio de actitud? Entonces, confesamos. Y cuando confesamos eso, esa falta, ese pecado, pues Dios nos perdona. Y entonces ahí sí, pero escúchenme bien, no es solamente sentir pesar y confesar, sino cambiar de actitud frente al pecado. Entonces ya se nos presenta la oportunidad nuevamente. Llega esa persona, uno le dice, ve, perdóname que yo me expresé mal de ti. Y eso, no sé, me equivoqué. Y la otra persona puede tener dos reacciones, ¿cierto? Tranquilo, no ha pasado nada, yo también he hablado mal de usted, ¿cierto? O le podrá decir, uy, yo no esperaba eso de usted, pero qué bueno y lo perdono porque tiene lo suficientemente valiente para decirme las cosas de frente. Pero mi intención no es, confieso, para ser perdonado, no para echarle más leña al fuego. Si la otra persona decide, no, es que yo no te voy a perdonar, ya eso es una decisión de esa persona. Pero, y cambiar de actitud frente al pecado es no prestarme para eso. Cuando van a hablar mal, estamos colocando ese ejemplo, ¿no? Si van a hablar mal de alguien y decirle, no, yo le escuché, pero yo creo que no es así. Y yo creo que deberíamos de buscarlo a él y preguntarle si realmente es esa persona así, si lo que ustedes están hablando realmente, para evitarnos, ¿qué? Malentendido, para evitarnos recibir algo que no y no ser cómplice uno de ese pecado. Algo que no edifica, algo que no, y entonces nos volvemos, ¿es qué? Chismosos. Pero entonces cuando soltamos eso de que pedimos perdón, le pedimos perdón a Dios, y entonces cuando el enemigo, el diablo, con sus secuaces, porque hay un mundo espiritual, viene a cobrar, entonces el Señor, Dios, sí puede decirle, un momentico, a ella o a él no me lo tocan, pero ¿por qué? Si él hizo, sí, pero él ya se confesó, él lo confesó, y ya ha habido un cambio en él, porque ya no volvió a cometer el mismo error, el mismo pecado, ¿cierto? Entonces ya volvemos a entrar ¿bajo qué? Bajo la protección de Dios. Pero no es un juego que me salgo y que me entro, y que me salgo y que me entro, no, sino que voy avanzando, voy tomando conciencia de esos errores, de esas faltas,
y llamémoslo como se debe llamar, de esos pecados y no vivo practicando. Vamos bien ahí, ¿cierto? Entonces, no basta solo con sentir pesar o tristeza, porque muchas personas saben lo que ha hecho que no está bien, pero más sin embargo siguen haciéndolo. Entonces, no es un genuino y sincero arrepentimiento. Entonces, nos volveríamos como tanto de lo que el Señor Jesucristo les combatió a los religiosos. Porque si yo digo que tengo un nuevo nacimiento, que soy una nueva creación, que digo que tengo una nueva actitud, lo puedo decir y puedo venir a la iglesia y puedo llevar ratico en la iglesia, pero si sigo practicando lo mismo, el Señor, ¿cómo lo llamaba? Hipócritas, sepulcros blanqueados, porque un sepulcro, ¿cómo está por dentro? Por fuera podemos tener pulida la lápida de la persona, ¿cierto? Una tumba, pero por dentro de que está lleno un sepulcro de gusanos, porque la carne se la van comiendo los gusanos, o sea, apesta. Permítanme la expresión y perdón por la expresión. Entonces, así es el pecado. Así es el pecado. El pecado es una peste en la vida de las personas que lo viven practicando. Entonces, estamos entendiendo por qué buenas razones de tener un cambio de actitud que Dios nos pide, una reacción genuina y sincera de un verdadero cristiano. Dios lo dice en su palabra, yo empiezo a leerlo, Dios lo dice en su palabra y ay caramba, tengo que corregir mi actitud, que básicamente es que mi conducta, mi forma de caminar, de andar, de obrar, de operar en esta vida diaria. Para eso es que el Señor nos deja acá, ¿sí? Para que nosotros podamos ser un buen testimonio, para que sí, poco a poco, y como les dije, es un proceso de toda la vida, pero ya no puedo seguir en las mismas faltas de ayer, y en las del domingo, y en las del lunes, en fin, tiene que haber un cambio hoy, y que es un cambio que va a ir creciendo gradualmente, pero para eso necesito de la palabra de Dios, porque si no, yo no tengo con qué contrastar mis actos, sigo pensando igual, y si no alimento ese espíritu que Dios me ha dado vida a través de su Espíritu Santo que mora en mí y alimento mi alma de la palabra de Dios, no va a haber un cambio de actitud en la medida en que Dios quiere. Por lo menos lo voy a retrasar más si no tomo en serio la palabra de Dios. Porque la fe es ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, vamos a Mateo 3:8. Mateo 3:8. ¿Tienen preguntas? Pues está quedando claro lo que vamos acá, por la gracia de Dios, estudiando. Entonces, si hay un cambio de actitud en mí, tiene que ocurrir algo que el Señor nos dice a través del Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 8. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y aquí Juan el Bautista prepara el camino. Hay un subtítulo en mi Biblia y quiero leerlo rápidamente para ustedes. Mateo 3 dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era en aquel de quien hablaba había escrito el profeta Isaías. Pero enfoquémonos en arrepiéntase. ¿Cuál es la principal característica para uno poder estar en los reinos de los cielos? Estar arrepentido. Y ese arrepentimiento me tiene que llevar a una ¿qué? A una comunión con Dios todos los días de mi vida. Y esa comunión es a través de la oración, de la palabra de Dios, de estar en contacto con esta palabra, con la bendita y sagradas escrituras que el Señor nos ha dado en la Biblia. Entonces, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas.
La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban donde él estaba bautizando, les advirtió. Aquí les dice, mire, Juan el Bautista, ¿con qué autoridad les dice? Camada de víboras. ¿Quién les dijo que podrían escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está a la puerta, a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado ¿a qué? Al fuego. Entonces, básicamente, si hay un genuino y sincero arrepentimiento en nosotros, eso se ve en nuestra forma de vivir, en ese estilo de vida que tenemos a partir de que nacimos de nuevo, empezamos a tener esa relación personal con Dios y vamos a ir cambiando poco a poco. Porque si no cambia nuestra manera de pensar, o sea, nuestra actitud, la actitud tiene que ver con ¿qué? Con el pensamiento. Si seguimos en la misma práctica, entonces muchos dicen, ay, los tiempos de Dios son perfectos, téngame paciencia. Sí, el Señor tiene paciencia, pero el Señor claramente a Él no lo podemos engañar. Si no vamos dando esos frutos de un genuino y sincero arrepentimiento, pues eso se nota. ¿Listo? Bueno, entonces, clave, mi reacción ante el Evangelio es de vivir genuina y sinceramente arrepentido. O sea, ya no vivo pensando de la anterior forma de vivir antes de conocer del Evangelio. Ya mi vida está centrada ¿en quién? En Jesucristo, el que dio su vida para que yo tuviera vida. Y es algo importante que nosotros que tenemos que tener clave esto del arrepentimiento, porque es lo único que nos garantiza una comunión con Dios. Y es lo único que nos garantiza que el Señor está escuchando esas oraciones que ustedes y yo hacemos. Por la misericordia de Dios, Dios tiene paciencia de nosotros. Pero qué bueno cuando nosotros ya entendemos eso y yo sé que para que el Señor escuche mis oraciones, tengo que vivir en comunión con Él. Porque yo no puedo pensar ni seguir creyendo que Dios escucha mis oraciones y que Dios me va a usar viviendo en mi antigua manera de vivir, practicando un pecado. Llámese como se llame ese pecado. ¿Ya? Entonces ya como dicen por ahí popularmente, ya vamos encontrando las llaves, ¿sí? De que a veces, oiga, pero ¿por qué yo oro y nada pasa en mi vida? ¿O por qué yo esto y nada pasa? Tenemos que revisarnos bien. Bueno, 2 Corintios 7:10, vamos allí. Y acuérdense que inclusive la falta de perdón no agrada a Dios. Muchas veces dicen, no, pero es que yo no mato a nadie, yo no robo, yo no esto, pero usted alberga en su corazón resentimiento, falta de perdón. Y eso nos quita la comunicación con el Señor. Así vengamos a la iglesia, así diezmemos, así escuchemos palabra de Dios, pero si sabemos que debo cambiar en algo y no cambio, y como personas ya adultas que somos responsables de nuestros actos. Podemos estar salvos en Cristo, sí, pero no destapamos esos regalos que Dios tiene para nosotros. ¿Por la falta de qué? De arrepentimiento. Y la verdad es que un genuino y sincero cristiano no vivimos en esas actitudes que nos llevan a acciones o falta de acciones, porque recuerden que la palabra de Dios dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, se nos es contado como pecado. Y muchas veces pensamos es que si sale una persona y me pide una moneda y no se la di, pequé. No, hay que mirar cosas más trascendentales. Hay que mirar cosas más trascendentales que el Señor me está diciendo. Por ejemplo, vivimos todavía como cristianos y viniendo a la iglesia y me encuentro en una posición
de que estoy en unión libre con la mujer o con el hombre que vivo. En el caso, si es mujer, por supuesto, con el hombre. Y lo mismo, si es hombre, pues si está en unión libre, listo, usted llega en esa condición a los pies de Cristo. Pero usted tiene que empezar y organizar su vida y tomar una decisión ¿de qué? De buscar la bendición de Dios. Es decir, de casarse y de poner su vida en orden. Estoy colocando ejemplos para que podamos entender claramente de que mucha gente dice haber nacido de nuevo, pero seguimos todavía haciendo las cosas como la vieja creación, y es decir, contrario a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, 2 Corintios 7:10 dice: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento. Entonces, fíjese que cuando ustedes y yo sentimos pesar, ¿de quién proviene? Es de Dios. Eso garantiza que gracias a Dios hemos nacido de nuevo y que Él quiere tener una relación con nosotros. Pero no es solamente quedarnos en la tristeza, en sentir pesar, que lleva a la salvación, que les explicaba: confieso el pecado, me aparto, pido perdón y ya hay un cambio de actitud en mí y ya vuelvo y entro ¿a qué? A la protección de Dios. Y nada malo puede entrar a mi vida porque estoy bajo la protección de Dios. Cuando digo entrar, es que contamine mi ser interior, que rompa la comunicación con Dios, porque eso es lo peor que nos puede pasar como cristianos, no tener una comunión con Dios. Entonces, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que, vamos a leerlo bien, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. ¿Recuerdan el ejemplo, y muchos lo conocemos, de lo que le sucedió a Judas? Él sintió pesar y remordimiento. ¿Por qué? Porque él tuvo muchas veces tuvo la oportunidad de haberle confesado al Señor lo que él estaba haciendo, que él robaba. Él robaba de la bolsa porque él era el administrador de los recursos de todo el grupo que el Señor tenía con sus 12 apóstoles y sus seguidores. Entonces, lo que el Señor y lo que hemos hablado es que el Señor saca a la luz el pecado y a través de lo que ya hemos leído de la palabra de Dios, ¿para qué? ¿Para condenarnos? No, para perdonar nuestros pecados. Y si Él nos perdona, pues entramos en un genuino y sincero arrepentimiento cuando nos apartamos, cuando lo confesamos. Sentimos pesar, pero nos apartamos de eso. No seguimos en las mismas. Entonces, ¿por qué? Porque si lo confieso, siento pesar, pero continúo en lo mismo, eso me puede llevar ¿a qué? A la muerte. A la muerte. Entonces, ustedes dirán, pero bueno, y si soy salvo, ¿cómo me voy a morir? Entonces la pregunta es, ¿somos realmente salvos o solamente somos religiosos? ¿Realmente hay un cambio de actitud en mi vida? Si soy en Cristo, yo creo lo que el Señor dice en su palabra, si soy de Cristo. En mí mora el Espíritu Santo y me cuesta, y el infinito amor de Dios y su misericordia me lleva a la vida. O sea, tiene que definitivamente notarse. Y eso es muy sencillo. ¿Recuerdan? ¿Ustedes vieron algún comercial? Yo siempre me acuerdo de eso, de un comercial de un muchacho pinta, así como ustedes, ¿sí? Y que le decían, tómate la colada, tómate la colada. Cuando le dicen a los niños, tómate la colada, tómate la avena, ¿cierto? Y eso se nota, ¿de qué se está alimentando usted? Entonces la verdad es que si nosotros somos de Cristo, ¿de qué nos estamos alimentando? ¿Y de qué fruto vamos a dar? Ahora, es claro que la palabra de Dios dice que el que crea estar firme, cuide no caer. Y dice que si se cae, abogado tenemos delante de Dios. Pero yo creo que, mi opinión personal, pero no estamos para dar opiniones personales, pero más sin embargo me atrevo a darle, basado en lo que dice la palabra de Dios, es que si somos de Cristo, sí podemos caer, pero confesamos y le pedimos perdón a Dios y seguimos de la mano de Dios. Y lo que digo en mi opinión es que uno no debe estar cayendo siempre en lo mismo. Pero mire que el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Y es precisamente de esa carnalidad que hay en nosotros.
y ese es otro tema para más adelante que tiene que ver con la vieja naturaleza, que ella no muere, sino que duerme y quiere que levantarse y gobernar. Pero entonces por eso es importante. Mire, muchas veces mucha gente dice, no, es que una vez salvo, ya salvos. Sí, eso es muy verdad. Pero que no hay que hacer nada. No hay que hacer nada para recibir ese regalo de Dios porque lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Pero a través de las Escrituras, claramente dice que tenemos que dar frutos que demuestren que un verdadero arrepentimiento. O sea, tenemos que corresponder a ese gran amor de Dios. Entonces, aclaro, para recibir ese regalo de salvación no hay que hacer nada. Pero si somos salvos, damos una conducta, pero ese cambio ocurre primero en mi ser interior y luego se exterioriza. Ya vamos ahorita con unos versículos para poder ampliar más esto que les estoy diciendo. Entonces, si la tristeza que siente el mundo no va acompañada de un cambio de actitud frente al pecado, no es arrepentimiento y solo producirá muerte espiritual de quien viva así. O sea, así en esa misma manera, robando, matando, peleando. Y por ejemplo, muchas veces dicen, no, pero es que yo no mato a nadie. No estamos hablando solo de matar físicamente, atentar con la vida de otro, sino a veces matamos la paz, ¿sí? En casa. Dice la palabra de Dios que en cuanto dependa de nosotros, mantengámonos en paz. ¿Sí? No más con ese solo versículo. Trata a los demás como quieras ser tú tratado. Esa es la regla de oro. ¿Sí? La regla de oro, como Dios lo dice. Porque el mundo, la regla de oro del mundo es el que tiene el billete es el que pone las condiciones. ¿Sí? Pero esa es la del mundo. Pero la de Dios es, fíjese que Dios se interesa más en la persona, en el ser interior, que en lo externo. ¿Sí? Trata a los demás como quieras ser tú tratado. Ejemplo, Adaya. Si tú quieres que Naela te trate siempre bien, ¿qué tienes que ser tú, Adaya? Tratarla bien a ella, ser paciente con ella, ¿cierto? Y si Naela quiere que Adaya la trate bien, ¿qué tiene que hacer? Ser paciente con ella, tratarla bien, ¿cierto? O sea, eso es un gana-gana. Si yo quiero que mi esposa me trate bien, ¿qué tengo que hacer yo? Tratarla bien a ella. Si ella quiere que yo la trate bien, ¿qué tiene que hacer ella? Tratarme bien. Si no hacemos eso, se van a presentar ¿qué? Problemas. Se van a presentar problemas. Y seríamos como un verdadero hipócrita. Y recuerden cuántas veces el Señor utilizó esa palabra con los religiosos de su época. Hipócritas. Sería un hipócrita, porque digo ser un cristiano y no tengo el comportamiento de un cristiano. Porque digo ser un hijo de Dios y no tengo la actitud de un hijo de Dios. Vamos redondeando esa idea, ¿listo? Confesar su pecado, ponerse de acuerdo con Dios y llamarlo como Dios lo llama, hoy en día pareciera que es la consigna. Hoy en día pareciera que la consigna es tratar de borrar los absolutos y llamar a las cosas malas como buenas y a las buenas como malas. Queremos tratar los pecados como errores o problemas y usamos otros adjetivos más suaves como si cambiándole el nombre pudiéramos minimizar la falta cometida o incluso ignorarla. Y las escrituras son claras, ¿sí? En cómo llamar a los pecados que cometemos. Debemos usar el nombre de Dios, el nombre que Dios le ha dado, o sea, es pecado. O sea, es pecado, la ira es, mire, lo que pasa es que nos acostumbramos tanto a ese pecado de la ira, el de gritar, el de que para que me respeten tengo que pegar un grito, el que para que algo, y eso a Dios no le agrada. A Dios eso no le agrada. Entonces, fíjese que de todas maneras, vamos, por favor, a Gálatas 5:19, es simplemente para que ampliemos más esto del arrepentimiento y podamos tener claro por qué tengo que vivir arrepentido. O sea,
vivir arrepentido, quiero hacer una aclaración acá. Préstenme la atención. Vivir arrepentido no es vivir con la cabeza al piso. No, vivir arrepentido es todo lo contrario. Es tener mi mirada al frente y sé de quién dependo. Es decir, ya no sigo pensando yo en mi antigua manera de pensar, valga la redundancia, de sentir, de vivir, de interpretar, de leer los hechos que están al frente de nuestros ojos, de leer el panorama diferente, de leer, si me permiten la expresión, esos planos del sistema de este mundo. Vivir arrepentido es que yo soy libre para decirle no al pecado, porque he entendido ese nuevo nacimiento. He entendido que vamos a verlo más adelante también, quién es mi dueño. Y el problema de nosotros de no vivir arrepentidos es porque yo me sigo creyendo el dueño de mi vida y el que tengo la capacidad de decidir qué es bueno y qué es malo. Que ese es el pecado desde el principio de Adán y Eva. Entonces, estamos quedando claros de que ese arrepentimiento no es que yo viva así, ay, yo ya no sé ni qué es pecado y que yo ya no sé si hago esto, aquello. No, es que ya sé de quién dependo, a quién le pertenezco y ya por lo menos sé que hay en mí el Espíritu Santo y lo dejo obrar y tengo comunión con mi Padre, oro con Él, oro con Dios, leo su palabra y salgo a andar mi vida diaria en mi casa, en el camino, con la frente en alto, porque ya Cristo ha perdonado todos mis pecados. Cuando alguien vivir arrepentido, si te van a culpar, ay, ¿usted qué? Si usted ni para cristiano sirve, si usted vivía, sí, pero eso era antes de Cristo. A mí, que me juzguen después de Cristo. Y aún así, yo acudo a la misericordia de Dios. ¿Sí? Ese es el verdadero y genuino arrepentimiento. Básicamente que empiezo a depender de Dios. Empiezo a vivir en una comunión con Él, a cuidar esa comunión. ¿Sí? Bueno, entonces, Gálatas 5:19, que nosotros no tengamos ninguna de estas prácticas en nuestra vida, que esas son las obras de la naturaleza pecaminosa de las que le hablaba hace un momento. Esa naturaleza pecaminosa no muere, porque como yo les digo muchas veces, pellizquense a ver si no sienten. ¿Y cuáles son las obras de la naturaleza pecaminosa? Se conocen bien, dicen, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán ¿qué? El reino de Dios. La palabra es clara y la frase clave ahí dice los que practican. O sea, usted todavía viene a la iglesia, usted lee la Biblia y todavía cada 8 días se emborracha. Usted todavía y todos los días pelea en la casa. Todos los días pelea con sus hermanitos, con sus amigos. Pellízquese porque ¿qué le está pasando? Todos los días tienen que regañarlo por lo mismo. Pellízquese porque ¿qué te está pasando? Todos los días tiene el mismo comportamiento de arrebato, de ira, de falta de respeto. Pellízquese porque ¿qué te está pasando? Todos los días que ve a esa persona todavía siente rabia y pellízquese porque ¿qué te está pasando? Entonces, lo importante es que no practiquemos eso. ¿Cómo nos vamos a liberar de eso? Arrepiéntase. Confiéseselo a Dios. Pídale perdón. Y verdad que va a encontrar esa libertad en Cristo. Ahora, esto no tiene que practicarlo ya un cristiano. Eso de inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, ¿sí?
todo aquello que eso ya no. O sea, ¿se acuerdan que les hablé del velo que se rasga de arriba hacia abajo? Entonces, muy seguramente ya aquellas cosas que las demás veían en el exterior, iras, contiendas, peleas y eso, ¿todavía la ven? Bueno, ya no ven la de que usted es infiel, de que usted sea un ladrón, de que usted sea un fornicario, de que usted sea un vicioso. Bueno, ya no, pero todavía están las del interior, las de falta de perdón, las de odio, las de envidias, ¿sí? Entonces fíjese que esas son más internas. Entonces tenemos que tener cuidado y entregarle todo eso al Señor. Dice Primera de Pedro 4:4, vamos allí. Con esto ya vamos terminando esta lección de hoy. Primera de Pedro, capítulo 4 y el versículo 4. Dice, pero vamos a leerlo desde el 1. Por tanto, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Si estamos en Cristo, el Señor Jesucristo, Él ya ha roto con el poder del pecado. El Señor Jesucristo en la cruz no solamente pagó por el acta que había en contra de nosotros, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. El Señor Jesucristo la pagó. No es que pasaron por alto eso. No, por eso es que les digo, si el diablo fuera a tocarnos, no puede porque el Señor le va a decir, espere que mi hijo amado, ya Jesucristo, mi hijo pagó por esos pecados. Ya pagó. Porque había una ley que decía que la paga del pecado es muerte. Él ya pagó. Y si aquel que juzga dio su vida por nosotros, entonces a nosotros, ¿quién nos juzga? La palabra de Dios, recordémoslo. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios y guiar nuestras vidas de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, Él en el cuerpo no solamente Él pagó por nuestros pecados, sino que venció la muerte. 2, venció la muerte. O sea, en nosotros ya no hay muerte. Ahí es que vida. Y el Señor saca a la luz el pecado es para perdonarnos. Y nos acepta como llegamos, con todo y lo sucio que estábamos, pero no para dejarnos así, sino para limpiarnos y para llevarnos a una nueva vida. Antes éramos tinieblas porque vivíamos en la luz, en la oscuridad. Antes éramos tinieblas porque vivíamos en la oscuridad. Teníamos encallecida nuestra conciencia. Para nosotros era normal lo que hacíamos, pero llega Cristo, llega la luz y Él rompe también con el poder del pecado. Nos regala vida eterna. Venció la muerte y venció el poder del pecado. Pagó por nuestros pecados. Estamos hechos en Cristo. Pero ahora, como estamos en Cristo, nuestra actitud, nuestra conducta tiene que demostrar que de verdad estamos en Él. Y entonces dice, ¿para qué? Para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Para eso el Señor nos ha regalado vida eterna. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Estoy leyendo la palabra de Dios en Primera de Pedro 4:4, acabo de leer. Ahora voy a leer el 5. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos? Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Esta palabra es muy clara y habla muy, ya redondeando todo esto que hemos estado hablando,
de ese cambio de actitud y es básicamente de ese cambio de conducta. Pero lo vamos a ir logrando poco a poco en la medida que la palabra de Dios se anida en nuestra mente, en nuestro corazón, la hablemos, le demos vida. No cuando vengamos a la iglesia, venimos a la iglesia con un propósito. ¿De qué? De pedirle perdón a Dios, alabar a Dios y escuchar su palabra para que esa palabra transforme en la unidad con el Espíritu Santo, transforme mi vida. Pero Él empieza a obrar de adentro hacia afuera. No es como hemos creído, porque no es con la sabiduría humana. La sabiduría humana se interesa más por lo externo, sino con la sabiduría e inteligencia espiritual. Por eso necesitamos alimentar, ¿es qué? El espíritu. ¿Cómo lo alimentamos? A través de la fuente espiritual que Dios, su palabra, el Espíritu Santo. Amén. No hay otra manera. No es por esfuerzos humanos. Ahora, vamos para terminar. Le voy a poner como tarea. Lean Colosenses el capítulo 3. Pero voy a leerlo rápidamente, pero escudriñelo, por favor. Colosenses el capítulo 3, escudriñémoslo. Normas para una vida santa. ¿Recuerdan el proceso de santificación? Ya que han resucitado con Cristo, porque así como el Padre, el Dios Todopoderoso, resucitó a Jesucristo en la cruz, por eso ya no tenemos mirar como un crucifijo, que está ahí un Cristo crucificado, no, porque Cristo ya no está ahí, la tumba está vacía, Él está ahora en la persona del Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Por eso la circuncisión, si me permiten, la circuncisión, como dice el Señor en su palabra, es la del corazón. Y lo que Dios quiere a través de este cambio de actitud es que nuestro ser interior, nuestro corazón, espiritualmente lo que significa el corazón en la Biblia es el alma, o sea, donde está ahí la base, donde tomamos nuestras decisiones diarias, nuestras reacciones, nuestros sentimientos, nuestras acciones. Él mora ahí, el Espíritu Santo. Y entonces Él nos ha resucitado en una nueva vida, o sea, ya murió el viejo César y ahora está el nuevo César en Cristo Jesús. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentre su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y cuando está diciendo aquí, no es que sigamos viviendo así, ¿no? Que tenemos que caminar así. No. Cuando habla es que ya no alimento esta carne, ya no alimento estos huesitos, como dijo por allá el filósofo. Aquel que dijo que esta carnecita y estos huesitos. ¿La gente quién es? Bueno, investíguenlo. Bueno, ahora, lo más importante acá es lo siguiente. Que nosotros vamos a poner nuestras miradas en lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el mundo. Porque el mundo alimenta todo, es para satisfacer la carne, para tener casa, carro y beca. Y eso es la añadidura, porque Dios lo que quiere es darnos un gozo de plenitud en nuestro ser interior. Y que vivamos valorando cada día que Dios nos da en esta bendita tierra y que nos ha regalado vida eterna. Ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Y ya no sigamos en las mismas peleas, contiendas, rivalidades, hablando mal de la gente, hablando mal del gobierno, hablando mal de aquel, hablando mal del otro. Ya basta de eso. Ya un cristiano sabe que depende de Dios y Dios es nuestro dueño. Amén. Esa es la actitud. Ustedes escuchan cuando dicen tal cosa en el mundo, ay no, vamos, haga eso sin mente. Y por allá otro le aplaude, sí, esa es la actitud. Actitud equivocada. Porque la actitud que habla el Señor, ese cambio de que antes éramos, ¿qué? Oscuridad y ahora estamos en ¿qué? En la luz. ¿Ya? Entonces, pues ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifiesta, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. La pregunta es, a través de nuestra conducta diariamente allí en casa, en lo privado, en lo íntimo, en lo secreto, ¿se manifiesta la gloria de Dios? ¿O solo cuando nos están mirando? ¿O solo cuando está alguien que nosotros nos da pena y bueno? Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, mire, vuelve y lo repite acá el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Gálatas ya lo leímos y ahora Colosenses.
inmoralidad sexual, impureza, bajos pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Recuerde que avaricia no es solamente usted guardar para usted y para usted y para usted. Y básicamente obtener y tener. Pero básicamente, si usted guarda para usted y para usted, y usted no es generoso con otra gente, hay una forma de avaricia que lo lleva a usted ¿a qué? A la tacañería. De que no, está usted, vamos a comer algo, no, espere que se vayan ellos. Y ahorita que somos más poquitos. Eso no le agrada a Dios. Hasta en esas pequeñas cosas. Hasta en esas pequeñas cosas. Porque estamos siendo ¿qué? Hipócritas. Básicamente lo que el Señor quiere es que seamos genuinos, sinceros y auténticos hijos de Él. Pero de una manera auténtica, no con hipocresía. Es tremendo el reto, ¿cierto? Estoy leyendo ¿qué? Palabra de Dios. Yo no me estoy inventando esto. Yo nomás expongo la palabra de Dios. Y esa nos tiene que redarguir y cambiar desde nuestro ser interior, y eso se va a ver externo. ¿Sí? Y la idolatría es todo aquello que usted pone por encima de Dios. Entonces mire que la avaricia nos puede llevar a ¿qué? ¿Qué es avaricia? Es que el Dios suyo es el dinero. Eso es avaricia. Bien sea de tacañería o bien sea de que guardar y guardar para usted y no es sensible ante las necesidades de otros. Bueno, entonces, leemos en casa Colosenses 3, todo el capítulo. Y en la próxima clase, carita feliz para el que lo memorice. Bueno, para que al menos delante de Dios lo importante es que lo hagamos. Y quiero terminar con estos versículos. Colosenses 3, versículo 12. Por lo tanto, escuchen, hijos de Dios, escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable. Eso es lo que Dios quiere que nosotros demos. De bondad, humildad, amabilidad y paciencia. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que ese es el vínculo perfecto. Estos versículos 12, 13 y 14 nos encierran características de un verdadero cristiano que ha entendido que es hijo de Dios y que tiene un cambio ¿de qué? De actitud. No sigue endureciendo su manera de ser y de sentir y gritando yo a los cuatro vientos que soy cristiano y maltratando a la gente. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.